Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 12 de febrero, y vamos a hablar de la sucesión testada. Entonces vamos a empezar con nuestro tema en la clase de hoy. La idea de nosotros es, como les digo, hacer primero un recorderis de ciertos puntos que tienen que quedar supremamente claros de lo que es sucesión intestada para luego meternos con el tema de sucesión testada. Entonces vamos a pasar por acá rápidamente haciendo una eh, repaso de algunos conceptos supremamente importantes de sucesión intestada. El primero, que es el derecho sucesorio, es el conjunto de normas que regulan la herencia y la sucesión por causa de muerte. Eso es el derecho sucesorio. Usted lo va a encontrar en el libro tercero, si no estoy mal, del Código Civil. Y ahí se narran todas las reglas dentro del derecho sustantivo sobre cómo se reparten las sucesiones, cómo se reparte el patrimonio de una persona una vez que ha fallecido para sus herederos y o legatarios. Etimología de la palabra herencia viene de la palabra latina aerentia, que significa reclamar lo que otro tenía. Y eso es lo que significa reclamar el patrimonio del causante, del difunto, lo que él deja después de su muerte. El derecho de herencia podríamos decir que es casi tan viejo como el ser humano. Se conoce derecho de herencia desde hace los asirios, los caldeos, los sumerios, etcétera. Hablaban de derecho de herencia. En el Código de Hammurabi usted encuentra referencias al derecho de herencia. Entonces, es un derecho supremamente antiguo en el que la idea es que los bienes del padre pasen a sus hijos para que éste no solo continúe con la familia, sino que asimismo represente de alguna forma al padre y adquiera bienes y cada vez la familia aumente, digamos, su posición social y económica. Esa es la idea. En esos culturas antiguas, usted sí encuentra una diferencia y es que primero solamente recibían herencias los hijos varones y existía una preferencia por el primogénito, por lo que se denominaba el mayorazgo, que era que ese hijo varón recibía más herencia que sus hermanos, pero sustituía en sus obligaciones al padre, lo iba sustituyendo como por ejemplo con la obligación de sostener a la madre y sostener a las hermanas. Y a su vez negociar o buscarles marido a esas hermanas. Entonces, si bien esa persona recibía más, también recibía las obligaciones del padre, las obligaciones que no tuvieran. Y esta institución de la sucesión se fue, digamos, transmitiendo de generaciones en generaciones y usted la ve cómo va avanzando a lo largo del tiempo, pasando por el Código de Hammurabi, el Codex Iuris Civilis de Justiniano, el Código de Napoleón, el Código Civil chileno, para finalmente llegar a nuestro Código Civil colombiano. Entonces, muchas de las figuras de la sucesión tienen un componente histórico, social, cultural, por lo cual uno tiene que entender cómo funcionan las sucesiones antes de plantearse por qué están dispuestas de una u otra forma. La palabra sucesión viene de la palabra latina sucesio, que significa reemplazar, sustituir, ocupar el lugar de otro. Y eso es lo que hace el heredero. El heredero reemplaza al causante en sus bienes patrimoniales. Ejemplo, la casa que era de Pedro, ahora el dueño es Hugo, su hijo. A él se la adjudicaron en la sucesión de Pedro, es decir, lo sustituyen sus bienes patrimoniales. Eso es una sucesión, cuando uno es reemplazado por otro. Había una mano levantada. Sí, profe, soy yo. Le quería preguntar algo. Esta figura de la sucesión, eh,
que es una antiquísima, eh, en sistemas políticos como el socialista y el comunista no aplica o también aplica ya. Depende. Lo que pasa es que recordemos que dentro de los modelos de Estado hay algunos que conservan la propiedad privada y otros que no hay propiedad privada en absoluto. En los modelos comunistas más puros al estilo que quería Marx, no habría lugar al derecho de sucesiones porque no existe propiedad privada. La propiedad es del Estado y el Estado es el que lo asigna. ¿Sí? Entonces no hablaríamos de derecho de herencia nunca en un modelo de Estado totalmente comunista, aunque es difícil llegar y es prácticamente utópico en los términos de Marx. Pero si nosotros tomamos un modelo como, digamos, Corea del Norte, donde no es ese modelo utópico de Marx, pero digamos que está bastante cerca de un comunismo total, en el sentido de que el Estado es el dueño de la propiedad, que el Estado es el dueño de los medios de producción y que el Estado es el que le provee a las personas lo que necesitan para vivir, entonces en Corea del Norte no hablaríamos de derecho de herencia como lo conocemos nosotros, ¿sí? Pero si usted mira otros países como por ejemplo Venezuela, sí opera el derecho de herencia, pero ahí estamos hablando no de comunismo como tal, sino más bien de socialismo, donde tenemos un componente mm, especial y es que la propiedad siempre está pensada para el servicio de la comunidad o de la sociedad. Entonces, si bien hay propiedad privada y si bien hay derecho de herencia, en cualquier momento el Estado podría intervenir y expropiar los bienes de alguien si no están sirviendo a la comunidad, si no están sirviendo para el bien común, como lo vimos mil veces con empresas y propiedades privadas en Venezuela. Entonces, en ese sistema tenemos un derecho de sucesiones que todavía funciona, pero que está supeditado a, digamos, la función social de la propiedad privada. Entonces, sí, sí funciona. Y tenemos otros muy particulares, como por ejemplo en Inglaterra, donde el suelo es de la reina. Y usted lo que tiene cuando compra una propiedad es, digamos, como un derecho a utilizar la propiedad durante un tiempo, pero el lote sigue siendo de la reina. Usted puede transmitir ese derecho que usted tiene de utilización o de renta o de usufructo, digamos, de ese pedazo de tierra, pero en últimas la propiedad es de la reina o de, pues, de la corona inglesa. Entonces, dentro del modelo de Estado que tengamos, hay que mirar cuál es la función de la propiedad privada y cómo funciona la propiedad privada para establecer si las sucesiones como nosotros la conocemos si funcionan. Entonces, dependiendo de esa concepción de la propiedad privada como tal. En Estados Unidos, por ejemplo, sí existe el derecho de sucesiones, pero básicamente todos los estados tienen una regulación diferente. La regulación de las sucesiones se da por estados, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado en el que estemos, la sucesión funciona de una u otra manera, pero sí existe la legislación. En casi toda América Latina es la misma metodología para las sucesiones porque viene importada del Código Civil francés de 1804. En otros países, como países europeos o de África, entonces ya tenemos que mirar la misma circunstancia, cómo está concebida la propiedad privada y cómo está concebido el derecho de sucesiones. Pero casi todas las culturas consagran algo del derecho de sucesiones como nosotros lo conocemos, de que los bienes de la persona pasan a sus herederos, bien sean estos sus hijos o su cónyuge o en fin. Daniel, Mm, eh, yo me pongo a pensar también, por ejemplo, me pongo a pensar en Colombia precisamente,
porque si bien es cierto, existe la propiedad privada, toda la carga impositiva, toda la carga de impuestos, de valorizaciones, todo eso que la plusvalía que le cobran al propietario, pues en el fondo es un dueño de un título, porque si usted no paga esos impuestos, todos esos gravámenes, a usted le quitan la propiedad. Y uno no, ahora, Sí, sí, otra diferencia con otros países es que uno acá no es dueño de su suelo. En cambio, en Estados Unidos son dueños de todo, de su suelo también. En cambio, aquí uno es dueño únicamente de como 10 metros para abajo, no sé cuánto para abajo, y ya, pare de por ejemplo, contar. en Inglaterra no sos dueño y sin embargo funciona también la propiedad y vos compras una casa, aunque en realidad estás es más bien comprando el derecho a usar el suelo y la construcción que hay sobre él. Entonces, por eso te digo, depende mucho de la forma como en el modelo de Estado esté concebida la propiedad privada, primero. Y segundo, ya habría que mirar las normas propias, pero sucesión como tal sí es muy común que exista en todas partes, excepto pues lo que te digo de algunos estados, modelos de estado específicos. ¿Listo? Entonces, sí, todo depende del modelo de estado. Continuemos. La regulación jurídica de la sucesión en Colombia. Está regulado en el Código Civil colombiano, que es la Ley 57 de 1887, en el libro tercero, que es el que se refiere a de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Específicamente del título primero al título 12, artículos 1008 al 1442, este pedazo reglamenta lo concerniente a las sucesiones por causa de muerte. Y del 1443 al 1493 de ese mismo libro se regula lo concerniente a las donaciones entre vivos. Entonces, generalmente lo que nosotros nos interesa en esta materia va a estar en esos 400 y pico de artículos, del 1008 al 1442, 300 y pico artículos. Listo. Diferencia entre sucesión y herencia, que son dos conceptos que suenan muy similares, pero que realmente son dos conceptos totalmente diferentes. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando del patrimonio del causante, lo que va a constituir el derecho a reclamar los bienes del causante. El derecho de herencia es lo que hace que las personas que sean llamadas por la ley a heredar puedan reclamar una porción del patrimonio del causante. Entonces yo puedo asociar la palabra herencia como el patrimonio que se le dejó a alguien, el patrimonio que alguien le heredó. O también puedo hablar de herencia como el derecho a reclamar que esa persona tiene. El derecho a reclamar los bienes que dejó el causante. Y finalmente, yo puedo hablar de herencia como el título de adquisición del bien. Usted puede adquirir un bien por compraventa, por donación o por adjudicación en sucesión. Es decir, lo recibió por herencia. Le fue heredado ese bien. Entonces yo puedo asociar la palabra herencia con tres conceptos. Esos tres conceptos son, repetimos, el patrimonio que se le deja a una persona, el conjunto de bienes que se le deja a una persona o a unas personas, el derecho que tienen las personas llamadas a heredar para reclamar
los bienes del causante. Este derecho lo determina la ley. Entonces, en Colombia se dice que los llamados a heredar son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, los hermanos y los sobrinos. Esas son las personas que en Colombia tienen el derecho de herencia. ¿Repites, porfa, quiénes? Los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Los ascendientes, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. El cónyuge, los hermanos, cónyuge o compañero permanente, los hermanos y los sobrinos. Esas son las personas que están llamados a heredar. Descendientes, ascendientes, cónyuge o compañero permanente, hermanos y sobrinos. Legatario, ¿no? Obviamente, ¿cómo? Profe, y el Legatario. ICBF también. ¿El qué? Es ¿El qué? quinto, el Legatario. ICBF. No, pero es que Ellos una no cosa son es el legado, llamados. Sí. una cosa es el legado y otra cosa es la herencia. Eso es otro paseo diferente. Se lo vemos enseguida. Calma. Profe, pero el ICBF sí, que es el quinto orden hereditario. El Ah, llamado sí, a señor. heredar. Sí, Jaime, sí, tenés toda la razón, sí. Nos falta el ICBF, que es el llamado a heredar en quinto orden. Sí, señor, tiene toda la razón. Lo que pasa es que uno piensa que no, que eso no llega hasta allá y sin embargo, Bienestar Familiar tiene una sección exclusiva para eso. Una sección de bienestar familiar solo para reclamar herencias. Y uno siempre dice, no, y no, ni lo tiene en cuenta, ¿cierto? Ni lo enseña en clase prácticamente. Pero sí, ellos reciben por herencia cuando la persona no tiene a ninguno de los anteriores. Obviamente estamos mencionando a un conjunto de personas, pero no los estamos ordenando, que para eso existen los órdenes hereditarios, porque el cónyuge, por ejemplo, solamente recibe en el segundo y en el tercer orden hereditario. Los sobrinos solamente reciben en el cuarto. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solo recibe en el quinto, los descendientes en el primero, los ascendientes en el segundo, ¿cierto? Entonces, no los estamos organizando, simplemente estamos mencionando cuáles son las personas que tienen ese derecho de herencia. Listo. Y ese derecho de herencia tiene otra particularidad, que ese derecho solamente nace, solamente se tiene el derecho de herencia cuando muere el causante. Antes no. Usted no es heredero de su padre y de su madre, porque si usted muere primero, de pronto ellos son los herederos suyos. Uno es heredero al momento de la muerte del causante. Uno de los efectos de la muerte es que se genera el derecho de herencia. Entonces, esa es otra particularidad que tiene este derecho. Entonces, ya vamos con la segunda acepción. La primera es ese conjunto de bienes, ese patrimonio que la persona deja. La segunda es como derecho que tienen las personas que la ley los llama a heredar, que ya los mencionamos quiénes son, pero que ese derecho solamente va a nacer en el momento en el que el causante muere. Antes no, usted no es heredero sino hasta que el causante ha fallecido. Y el tercero es el título de adquisición. Usted recibe esos bienes por herencia. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si usted está dentro de una sociedad conyugal y recibe bienes por herencia, estos no hacen parte del haber social. Estos serían bienes propios. ¿Listo? Para que eso lo tengamos supremamente presente. Entonces, eso frente a lo que son las acepciones de la palabra herencia. Ahora miremos la palabra sucesión. La palabra sucesión también la podemos identificar con tres conceptos. El más común, el que más utilizamos en derecho es el concepto de proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional por medio del cual yo le asigno bienes a los herederos y a los legatarios después de que una persona ha fallecido, ese proceso se llama sucesión. Ese proceso está regulado
en el libro tercero del Código General del Proceso, sección tercera, donde me hablan de los procesos liquidatorios. Y es un proceso que tiene varias etapas, entonces puede hacerse en juzgado y entonces tiene una audiencia de inventarios y avalúos, tiene una etapa de partición, una sentencia que aprueba la partición. Pero ese proceso de sucesión también se puede realizar, además de los juzgados, también se puede realizar en la notaría. Y se llama también sucesión. Y ahí funciona de manera diferente en cuanto a los actos que se realizan, porque no hay que audiencia, pero sí hay que presentar un escrito de inventarios y avalúos. No hay sentencia probatoria de la partición, pero el el notario sí autoriza la partición y que se protocolice la escritura. Y luego se pasa al registro. Entonces, cuando hablamos de sucesión en derecho, la acepción más común, la más utilizada, es para referirnos al proceso como tal, que puede ser jurisdiccional o notarial. ¿Listo? También nos referimos a un acto, el acto por medio del cual se sucede, se representa al otro, se cambia. Y hablamos incluso de sucesión procesal. Cuando una persona está involucrada dentro de un proceso y esa persona muere, el proceso no se termina necesariamente. Estamos hablando de civil, pues, porque si el proceso es penal, sí se acaba. Sino que esa persona que está dentro del proceso como demandante o como demandado puede ser reemplazada por sus herederos. Y estos llegan a ese proceso por un acto que se llama sucesión procesal. Entonces, la sucesión es un acto por medio del cual se sucede, se reemplaza, se entra a ocupar el lugar de el causante. Entonces, por eso lo asociamos como acto. Y el último es el modo de adquirir. La forma como se adquiere. Usted recibe por herencia mediante una sucesión. El título es herencia, pero ¿cuál fue la forma en la que usted adquirió? El modo, mediante un proceso de sucesión, donde le fue adjudicado el bien en la sucesión, en lo que llamamos una hijuela. Es que la persona tiene una hijuela. ¿Qué significa eso? Que dentro de la partición, que es el escrito donde dice, para Daniel, por herencia, un apartamento identificado, eso es una hijuela. Una hijuela es una partida dentro del trabajo de partición. Daniel, eso es un término jurídico, un término más bien como coloquial. Es más bien un término coloquial, porque el término jurídico sería partida, porque dentro del trabajo de partición, que es donde usted reparte, donde usted dice, partida primera, para Juan Diego Acuña, por herencia, el 3% del derecho de luego el 100% de tal derecho, luego tal. Esas se llaman partidas. Pero digamos que coloquialmente, históricamente, a esas disposiciones le llaman hijuelas. Entonces, cuando una persona dice, es que yo tengo una hijuela, significa que dentro de un proceso de sucesión hay una partida donde a esa persona se le está adjudicando un bien por herencia o por legado, pues, si es el caso, porque también se habla de hijuelas para los legados, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere la persona cuando se utiliza el término hijuela. Entonces, esto nos permite comprender que si bien estamos hablando dentro del mismo tema, que si bien las dos cosas están interrelacionadas, técnicamente no es lo mismo herencia que sucesión. Técnicamente son dos cosas diferentes. La mejor concepción que nosotros podemos hacer y nuestra definición base es que la sucesión es el proceso judicial o notarial y la herencia es el derecho que tiene la persona para reclamarlo.
O sea que No fue. dentro del proceso de sucesión, usted reclama el derecho de herencia. Pero ¿será que yo puedo iniciar un Ay, proceso de sucesión? profe, está por repetirme la diferencia. Sucesión es el proceso judicial o notarial y la Y la herencia herencia es el derecho que usted reclama en ese proceso. O sea, ¿usted por qué abre una sucesión? Porque usted tiene el derecho a reclamar esos bienes. ¿Sí? ¿Por qué existe ese derecho? O sea, ¿qué es lo que le están dando a usted? Le están dando ese derecho histórico que mencionamos que viene desde de que cuando una persona muere, los bienes de esa persona se los vamos a dar a los familiares para que permanezca todo en la familia. No es como con los egipcios que se moría y lo enterraban con todo, hasta con todo y sirvientes, los mataban y los momificaban también, y el perro y el gato se lo momificaban también, y si tenía un ¿En cocodrilo serio? también. Sí, es en ¿En serio os serio, cuento? no es de verdad. Ay, Los no. faraones, cuando se moría un faraón, lo enterraban a él, le enterraban los sirvientes para que lo sirvieran allá también en el más allá. ¿Sí? Daniel, Y aquí lo también era enterraban con igual. las cosas, porque se supone que esas cosas las iba a utilizar en el más allá. Lo enterraban con comida, con vino, con oro. Aquí era igual, Daniel, Mm, con los indígenas. sí. También ¿Ustedes han igual visto vienen de ahí. las películas o series nórdicas que a la persona lo entierran y le ponen dos monedas aquí? Esas monedas son para pagar el pasaje a Caronte, que es el barquero que atraviesa el río Estigio. Se supone que cuando se muere en la mitología griega y romana, usted pasa al más allá, pero para cruzar hay un río que se llama el río Estigio y usted tiene que pagarle el pasaje a Caronte, que es el barquero. Si usted no le paga el pasaje a Caronte, se queda ahí o se tira y ahí se muere eternamente eh, sufriendo en el río Estigio. La cosa es que usted pasa y cuando usted pasa, no se acabó el asunto todavía. Ahí usted entra y va a ser juzgado por lo que usted hizo en vida. Y dependiendo del juicio, lo tiran a uno de los 7 círculos del infierno o pasa a los campos elíseos, donde es el paraíso, y ahí sí es bien. Y dependiendo de los pecados, le hay un círculo para cada uno. Eso lo encuentra usted en la Divina Comedia, la descripción de los círculos del infierno. De Dante Alighieri. Y en la mitología egipcia, usted también encuentra algo muy similar, y es que las personas mueren y son juzgadas y se pone su corazón en una balanza donde al otro lado hay una pluma. Si su corazón está más pesado porque ha cometido actos, digamos, pecados, pero esa no sería la palabra correcta porque pecado es una palabra más de la religión cristiana, entonces su corazón va a ser más pesado. Caso en el cual se lo tiran el corazón a un bicho que es mitad cocodrilo y mitad hipopótamo y se lo come y eso es como, ¿sí? Pero si no, si estás bien, si la pluma se mantiene, o sea que están bien, usted está ligerito, entonces pasas a lo que es, digamos, la otra vida ya a lo bien. Y a usted literalmente lo enterraban y han encontrado tumbas en Egipto donde está el man, el propio pues que enterraron, y hay momias de otra gente, pero ¿qué eran esto? A los sirvientes, ay, mira, y hay gatos y perros y pájaros y hipopótamos y cocodrilos también, sí, entonces que si el man tenía mascotas, se iba con todo eso, y todos esos bienes que le metían en las tumbas era porque eso lo iba a utilizar. Entonces, eso les digo. Y en los países monárquicos, el derecho a la monarquía se traslada por herencia también. Usted ve en Inglaterra y la historia de cómo se pasan la corona entre padres e hijos, y hay veces que ni siquiera hijos, sino que se busca alguien de la familia porque este no tuvo hijos varones y entonces se van donde el tío, donde el primo, donde el abuelo, ¿sí? Acuérdese que Elizabeth II no iba a ser reina, porque el que iba a ser rey a principios del siglo XX era el hermano del papá de ella. Si ustedes vieron la película El discurso del rey,
Ahí muestran eso. Cuando el papá de la reina Isabel era el hermano y era el segundo al trono. Pero el que era el príncipe, el primero al trono, estaba ennoviado con una señora que era divorciada y eso era un escándalo y que él no podía, cómo se iba a casar con una señora que era divorciada y que no sé qué. Y entonces él prefirió abdicar al trono y seguir con su amor, digamos, verdadero con la señora esta, que no casarse con ella o divorciarse de ella, y le cedió entonces al segundo al trono, que era el papá de Elizabeth II, que está hoy en día. Si no, ella no hubiera sido, o sea, si ese man se hubiera conseguido otra mujer, no sería ella la reina, sería otra persona. Y entonces eso va brincando así dentro de las familias. Por eso le digo, el derecho de sucesiones es muy antiguo, pero tiene sus particularidades dependiendo de cada país. Continuemos entonces. Características del derecho de herencia. El derecho de herencia es un derecho patrimonial. ¿Qué significa esto? Que es un derecho que tiene contenido económico y por lo tanto ese derecho es negociable, transigible, conciliable. Yo puedo vender mi derecho de herencia o lo puedo ceder a otra persona. Entonces, literalmente yo puedo decir, Juan Diego, te vendo mi derecho de herencia en esta sucesión. Yo calculo que mi derecho de herencia equivale más o menos a, por decir cualquier cosa, 100 millones de pesos. Hagamos una cosa, deme usted 90 millones y yo le cedo mi derecho de herencia. Pues se lo vendo. Entonces Juan Diego dice, listo, me parece un buen negocio. Él me da el dinero y entonces, ¿qué pasa? Por escritura pública yo le vendo ese derecho de herencia y él entra a la sucesión con esa venta diciendo, hey, a mí me vendieron este derecho, vengo a reclamar lo que le tocaba a Daniel. Perfectamente válido. Y es muy común. La venta o la cesión del derecho de herencia, porque también se puede ceder sin costo. ¿Por qué? Porque es un derecho patrimonial, no es un derecho de carácter personal o no patrimonial, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, que no son negociables. Este sí es negociable porque es un derecho de carácter patrimonial, de contenido económico. También se puede uno negar a recibirlo, ¿cierto? Sí, también se puede negar a recibirlo, que es lo que se conoce como repudio de la herencia. Es un derecho universal porque es a recibir un conjunto de cosas. Usted lo tiene por el mero hecho de ser pariente. Y además lo tienen todas las personas, tienen derecho de herencia o podrían llegar a adquirir derecho de herencia, todas las personas. Porque recuerde que el derecho de herencia no nace sino hasta que el causante ha muerto. Pero todas las personas tenemos la posibilidad de ser herederos. Sí, porque como biológicamente venimos de alguien, cuando ese alguien muera, nosotros pudiéramos adquirir el derecho de herencia. Y asimismo nosotros generamos derecho de herencia para las personas que tengamos como herederos. ¿Sí? Entonces es un derecho universal. Y es un derecho abstracto porque a usted no le hablan de derecho de herencia sobre cosas específicas. Usted no tiene derecho de herencia sobre la casa, sobre el carro, sobre las acciones de Nutresa. A usted tiene derecho de herencia sobre todo lo que dejó el causante. Que ya después dentro de la partición se hagan adjudicaciones específicas es una cosa. Pero cuando yo hablo del derecho de herencia, es decir, el derecho a recibir el parte del patrimonio del causante, estamos hablando de un derecho abstracto en el cual no está vinculado a un bien específico, sino que usted tiene derecho de herencia sobre todos los bienes. Es más, cuando no hay acuerdo dentro de la sucesión para repartir, se reparte en comunidad
y proindiviso. Quiere decir que todos reciben un porcentaje de todo. Si hay mutuo acuerdo, nos podemos repartir tal bien para este, tal bien para el otro, ¿sí? Tal casa para este, tal apartamento para este. Pero si no hay acuerdo, entonces todos son dueños de todo en porcentaje. Son dos personas, 50-50, son tres, 33.33 y así sucesivamente. Todos dueños de todo, porque no es un derecho que esté vinculado de manera específica, sino que es un derecho abstracto para recibir sobre todos los bienes que ha dejado el causante. Es un derecho temporal porque depende de, primero, la muerte del causante. Y segundo, usted tiene un término para solicitar ese derecho. ¿Cuál es? El término de prescripción de los bienes. Si usted no reclama y alguien está ejerciendo actos de señor y dueño sobre esos bienes, cuando esa persona pueda adquirir por prescripción, terminó su derecho. Profe, eso era lo Entonces, que yo estaba generalmente, ¿cuánto estamos diciendo. hablando? 10 años. ¿Cómo? Profe, eso era lo que yo estaba diciendo ahora que usted estaba explicando el modo en el que se adquiere la sucesión, la herencia, que se puede adquirir por el modo que es propio que es la sucesión y también por la prescripción. Sí, pero ahí usted ya no adquiere, el modo de adquirir ya no es sucesión, sino que es prescripción, ¿cierto? No, Pues no, por proceso eso, de pero prescripción adquisitiva. Pero sí, por ¿usted qué es lo eso, que está haciendo? pero Prescribiendo los derechos de. Sí, por sí, sí, eso, sí. pero estamos hablando de la herencia, que una cosa es la herencia, otra cosa es la sucesión. Entonces la herencia también se puede adquirir por la sucesión, que es el modo que le es propio, pero también por la prescripción, porque están prescribiendo los derechos del heredero que no hizo valer los derechos que tenía. Sí, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Daniel, Y dígame, puede haber un conflicto de procesos, por ejemplo, que yo he visto muchos casos que muere el papá o la mamá, que ya no hay más, y le dejan la casa del pueblo a la que nunca se casó, o a un hermano que es enfermo, o le dejan la casa y dura con ella 10 15 años. El señor puede decir, nadie hizo liquidación de la sociedad, de la sucesión, yo ya tengo, me quedo con esta casa por la prescripción adquisitiva del dominio. ¿Hay que aplicaría de los dos o los dos? ¿Cómo se resuelve ese tema? primero tenemos que mirar el proceso de prescripción. Si la persona cumple con los presupuestos para adquirir por prescripción, recibe el bien. Es decir, que ha cumplido el término ejerciendo actos de señor y dueño. Pero si la persona reconoce dominio ajeno y dice, no, es que está la herencia del papá, está la herencia del papá y los otros hermanos van allá y se quedan y todos actúan como dueños y todos pagan sus impuestos, los impuestos y en fin, entonces ahí no. Pero si la persona ejerce actos de señor y dueño, él paga los impuestos, le hace reformas, no deja entrar a los hermanos, se actúa como dueño del bien, pues sí puede recibir el, el, los bienes por prescripción adquisitiva de dominio. Pero eso depende primero de que la persona sí ejerza esos actos de señor y dueño y de que efectivamente demande en proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si se hace ese proceso, tocaría suspender la sucesión hasta que se resuelva ese asunto. Entonces, ahí está. Tenaz. Y por último, es un derecho comercial. Por el carácter patrimonial se vuelve un derecho comercial, entonces puede venderse, donarse, esa sería la cesión, etcétera. Es más, es muy común que se negocie con el derecho de herencia incluso entre los mismos hermanos. Entonces los hermanos dicen, vea, el papá no dejó sino esta casa. Yo llevo aquí viviendo 30 años. ¿Saben qué? Yo les compro a ustedes el derecho de herencia y yo me quedo con la casa. Y los otros hermanos dicen, ah, listo, hágale pues, venga. Bien. La casa vale 200 millones y cada uno de nosotros tiene un 10%. Entonces empiece a pagar. ¿Cuánto nos paga y cómo nos lo va a pagar? Ah, les voy a pagar de esta manera, en diciembre tanto y en junio tanto y así. Listo, venga a ver.
Entonces, ese es un derecho comercial. Listo. Deben un segundito que voy a ir por un vasito con agua y continuamos. Listo. Qué pena con ustedes. Si fuera eso, que hoy tengo muchísimas clases, entonces hay que mantener agüita toda hora. Daniel, en este derecho comercial no aplica el derecho de preferencia. No, O- aquí no, 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 no. Pues nosotros podríamos decir que habría derecho de preferencia entre unos y otros dependiendo del orden hereditario, pero no, no. O sea, concebido como lo que está consagrado en el Código Civil y el Código de Comercio, no. Eh, Deme un segundito. Ya, qué pena con ustedes. La segunda intervención. Entonces, estamos hablando de el derecho de herencia. Continuemos con el asunto. Elementos constitutivos del derecho de herencia. Los elementos constitutivos del derecho de herencia son los sujetos, los órdenes hereditarios. Uy, aquí falta una S. Los interesados jurídicamente, el objeto y las acciones que se pueden ejercer. Espérese, que es que si no le pongo esa S, me carcome aquí el alma. Entonces, ¿quiénes son los sujetos dentro del derecho de herencia?
tenemos el causante, que es el muerto, el difunto, el de cuyos o de cuyos bienes se trata, de cuya sucesión se trata, esa es la persona, el muerto. Este es el que genera el derecho de herencia. Los bienes de esta persona son los que se van a repartir. Luego tenemos los causavientes, que son las personas que van a reclamar los bienes del causante. Esos son los causavientes, o herederos también los llamamos. Y el cónyuge o compañero permanente, porque el cónyuge o compañero permanente es heredero a partir del segundo y en el tercer orden hereditario, pero además de la herencia, siempre dentro de las sucesiones se debe liquidar también la sociedad conyugal. Entonces el cónyuge o compañero permanente siempre tenemos que tenerlo en cuenta dentro de la sucesión, así sea de primer orden hereditario, porque nosotros primero liquidamos la sociedad conyugal y damos el derecho a gananciales. Y luego después, los gananciales que le corresponden al muerto, más los bienes propios del muerto, es lo que constituyen su herencia, ese conjunto de bienes que vamos a repartir. Y además, el cónyuge o compañero permanente, en caso de no tener gananciales, porque por ejemplo hay capitulaciones matrimoniales totales donde no se va a formar sociedad conyugal, entonces no hay derecho a gananciales. En ese evento, el cónyuge puede reclamar porción conyugal para no quedar desprotegido y para no quedar en la inopia, porque en el primer orden no recibe herencia y si no hay derecho a gananciales, entonces ¿con qué se queda? ¿Una mano adelante y la otra atrás? No, entonces lo que se busca es darle una protección y se crea entonces la porción conyugal. Entonces, por eso, el cónyuge que puede llegar a ser un causaviente, un heredero, lo tratamos aparte, cónyuge o compañero permanente, siempre son los dos. Lo tratamos aparte porque este a su vez tiene otros dos derechos diferentes al derecho de herencia. Primero, los gananciales, que recuerden que los gananciales en Colombia no se pierden por nada, ni siquiera por matar al cónyuge. La herencia se pierde por matar al cónyuge, los gananciales no. Y segundo, la porción conyugal, que es en caso de que no hubieran gananciales y en caso de que la persona no vaya a recibir herencia o que lo que vaya a recibir sea muy poquito, la persona puede optar por porción conyugal. En este caso se refiere a, si es del primer orden hereditario, a ser contado como un hijo para recibir sobre las legítimas rigurosas. Igual eso lo vemos más adelante, entonces no me preocupe por eso. Entonces, esa es la razón por la cual contamos nosotros al cónyuge de manera aparte de los causavientes, cónyuge o compañero permanente. ¿Listo? Lo manejamos aparte por eso, porque hay tres derechos que hay que manejar con el cónyuge: herencia, porción conyugal y gananciales. ¿Listo? Daniel, Dime. una pregunta. Entonces, si esa persona no tiene derecho a gananciales porque, bueno, tiene capitulaciones, firmó capitulaciones, pero entonces va a tener derecho a la porción conyugal y a que se le tenga presente como una, pues como parte de la, De la ay, herencia. de la herencia. Bueno, sí. Entonces podría recibir por las dos, o sea, puedo recibir, si se muere mi pareja, puedo recibir por herencia y puedo recibir por porción conyugal, Conyugal, no. o por una de las dos. Son excluyentes. Los que sí se pueden recibir los dos son los gananciales y la herencia. Eso sí se pueden recibir los dos. O sea, a partir del segundo orden y en el tercero también. Segundo y tercer orden hereditario, el cónyuge recibe dos derechos. Recibe primero gananciales y luego herencia. Pero la porción conyugal es incompatible con gananciales y es incompatible con herencia. ¿Sí? Si usted escoge porción conyugal es que no va a recibir ninguno de los otros. Generalmente usted va a escoger porción conyugal en el primer orden hereditario, porque en el primer orden hereditario el cónyuge no recibe herencia. Entonces uno siempre llega y hace el cálculo para el cónyuge. ¿A cuánto equivalen los gananciales?
Si es que hay, pues, si no se formaron capitulaciones, si no se dieron las capitulaciones. ¿A cuánto equivale? Entonces usted hace el cálculo con los bienes sociales y los divide en dos. ¿Qué pasa si no hay bienes sociales? No se adquirió nada durante el matrimonio. ¿O qué pasa si la persona sí adquirió bienes dentro del matrimonio, pero son muy poquitos? Eso da muy poquitico. Entonces nosotros después hacemos el cálculo de a cuánto equivale la porción conyugal. Y el cónyuge puede optar por uno o por el otro. En el segundo y en el tercer orden hereditario, la persona generalmente no opta por porción conyugal. ¿Por qué razón? Porque los gananciales y la herencia casi siempre son más plata. Entonces la persona dice, no, 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 ¿sabes qué? No, olvídate de eso. Olvídate de eso porque es más plata por este lado. Así no reciba gananciales. Porque mira que en el tercer orden hereditario la herencia es el 50%. El 50% de todos los bienes los recibe el cónyuge. Entonces usted no le importa no recibir gananciales. Si usted hace la cuenta con gananciales y herencia en el tercer orden, el cónyuge se puede quedar hasta con el 75% de los bienes. Entonces es mucha plata. Pero todo depende. Cada caso hay que analizarlo de específico para usted darle la asesoría completa al cliente. Porque el cliente lo que busca en usted, él va a su oficina y le dice, ¿cuánto es lo que a mí me toca? Y es el papel del abogado de hacer el cálculo por todos los lados y saber cuál es la mejor opción para el cónyuge o compañero permanente. Y decirle, lo mejor que a usted le puede pasar es escoja esto o escoja lo otro. Ese es el papel de uno. ¿Ya? Continúo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Los órdenes hereditarios, que es el orden en el cual están llamadas las personas a heredar. Ya sabemos que los herederos son los que están aquí, en estos cuadritos. Pero, ¿en qué orden están llamados? Primer orden hereditarios, los hijos. Y aquí estamos hablando de todos los hijos, de los hijos matrimoniales, de los hijos matrimoniales o de compañeros permanentes, de los hijos extramatrimoniales, de los hijos adoptivos o de los de fecundación asistida. Todos los hijos. Deben un segundo, por favor, hago una segunda pausa. Entonces, los órdenes hereditarios es el orden en el que están llamadas las personas a heredar. Estos son los órdenes hereditarios pues ya ampliados. Entonces, el primer orden son los hijos, hijos de todas las clases, matrimoniales, de compañeros permanentes, extramatrimoniales y adoptivos. Todos tienen iguales derechos a partir de la Ley 29 de 1982. Antes de esa ley, antes de la Ley 29, en el primer orden hereditario, la herencia se dividía en 5 partes. 3/5 partes les tocaban a los hijos matrimoniales, los que se llamaban hijos legítimos. Y las otras 2/5 partes se repartían entre los hijos extramatrimoniales y adoptivos. O sea que si usted era hijo matrimonial, tenía más derecho de herencia que los bastardos, que eran los hijos que se tenían por fuera del matrimonio. De ahí viene la palabra bastardo, ¿cierto? E incluso se asocia con una palabra peyorativa soez, porque ser bastardo implica tener menos derecho. Usted es menos que el legítimo. Usted es menos persona, digámoslo así. Entonces, por eso es que cuando se utiliza hoy en día la palabra bastardo, se utiliza como una palabra soez, peyorativa, insultante. Y es precisamente porque tener esta connotación era que usted era de menos, tenía menos derechos. Ya hoy en día se elimina esas diferencias desde el 1982 con la Ley 29 y todos los hijos tienen los mismos derechos. Es más, se elimina la palabra hijo legítimo para los hijos matrimoniales e hijos ilegítimos o naturales, también se llamaban hijos naturales o ilegítimos, a los hijos tenidos por fuera del matrimonio. Esos entonces hoy en día se llaman hijos matrimoniales y extramatrimoniales y los adoptivos.
¿por qué razón nos interesa, después de la ley 29, seguir hablando de hijo matrimonial o extramatrimonial? Si todos son iguales, ¿cómo para qué tenemos que clasificar a la gente? La única importancia que tiene es la filiación. Recuerden que cuando es un hijo matrimonial, el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Pero es del padre en los siguientes casos. El hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, si es un hijo matrimonial, se presume del padre, no necesita reconocimiento ni proceso de filiación. Presunción se lo clavan al papá. En cambio, en los hijos extramatrimoniales de mujer soltera, no opera esa presunción. Entonces, el papá lo tiene que reconocer voluntariamente o demandar en proceso de filiación en caso de que la persona no lo quiera reconocer. Entonces, por eso es que hoy es importante saber si es hijo matrimonial o extramatrimonial. De resto, para nada más, porque tienen iguales derechos. ¿Listo? Segundo orden hereditario. En caso de que no hayan hijos o nietos, que no hayan descendientes, pasamos al segundo orden hereditario. En el segundo orden están los padres o abuelos, los ascendientes más próximos, los padres, si no hay ningún padre, los abuelos, y además el cónyuge o compañero permanente. Estas son las personas llamadas a heredar en el segundo orden hereditario. Entonces pueden ser tres, los dos padres y el cónyuge. Pueden ser dos, uno de los padres y el cónyuge, o solo los dos padres si no hay cónyuge. Puede ser uno, si es uno solo de los padres que está vivo, o pueden llegar a ser cinco, los cuatro abuelos y el cónyuge, ¿sí? Por ejemplo. Si no hay ninguno de los padres o abuelos, no hay ningún ascendiente vivo, el cónyuge no puede recibir solo en el segundo orden hereditario. Para que el cónyuge reciba en el segundo orden, tiene que haber un ascendiente vivo. Si no hay un ascendiente vivo, el cónyuge no puede recibir solo. Entonces pasamos al tercer orden hereditario. En el tercer orden hereditario tenemos a dos sujetos también, el cónyuge o compañero permanente y o los hermanos. ¿Por qué y o? Porque si estamos en presencia de cónyuge y hermanos, los dos, entonces reciben el cónyuge y los hermanos, reciben en conjunto. Si solo hay hermanos, no hay cónyuge, estos reciben la herencia. Si no hay hermanos, pero hay cónyuge, este recibe toda la herencia. Es decir que solamente vamos a pasar al cuarto orden hereditario en la medida en la que no haya hermanos y no haya cónyuge o compañero permanente, que no haya ninguno de los dos. Si hay al menos un hermano o hay al menos el cónyuge, se queda en el tercer orden, no pasa al cuarto. Solo en la medida, repito, de que no haya ni cónyuge, ni compañero permanente, ni hermanos, pasamos al cuarto orden, donde heredan los sobrinos, es decir, los hijos de los hermanos, sin importar qué clase de hermano sea, si es hermano matrimonial, extramatrimonial o adoptivo, los sobrinos reciben. Y en caso de que no haya ningún sobrino, pasamos al quinto orden del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas son las personas llamadas a heredar en Colombia y tienen ese orden. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero adicional a esto están los interesados jurídicamente. Son otras personas que sin ser herederos también pueden entrar al proceso de sucesión. El primero de ellos es el albacea testamentario. Es un administrador de bienes que el testador nombra en el testamento. Y esa persona va a administrar los bienes de la herencia hasta que se repartan en la sucesión. Entonces ese administrador se encarga de mantener los bienes, pagar los impuestos, hacerle las reparaciones locativas que sean necesarias, etc. Y cuando estos se repartan, ya terminó la función de ese albacea, de ese administrador. También tenemos
Profe, El yo tengo una curador de la pregunta. herencia adyacente, esta es cuando la herencia no es no es reclamada por nadie, entonces se nombra un curador a esa herencia que no tiene por ahora ningún heredero. Si no aparece nadie, ya sabemos que lo recibe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero mientras hacemos el trámite de publicar y decir, vea, se murió tales, ¿qué hubo? ¿Van a reclamar o no? Debemos nombrar un curador que va a tener básicamente las mismas funciones que este albacea. Es un administrador de los bienes mientras que la herencia se reparte. A uno de estos o al Instituto Colombiano. ¿Listo? ¿De dónde se saca este? De la lista de auxiliares de la justicia. ¿De dónde sale el albacea? De la disposición específica que haga el testador. ¿Es necesario que en un testamento se declare albacea? No, es una posibilidad. Usted, si quiere, lo puede hacer. Si no, no es necesario. ¿Listo? Daniel, Dígame. curador de la herencia adyacente tiene que ser abogado y el albacea, ¿o no? No necesariamente. No, porque su función es administrar los bienes, no es realizar la sucesión, es la administración de los bienes. Entonces no es necesario. Pero muchas personas cuando constituyen el testamento prefieren que el administrador sea, por ejemplo, el abogado de cabecera de la familia, el que ayudó a hacer el testamento. Porque además de que la persona tiene el conocimiento técnico acerca de la sucesión, pues administrar, él sabe qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero no es un requisito sine qua non, pues, que sea abogado. Los socios de comercio del causante, estas personas pueden abrir la sucesión, porque si yo soy socio del causante, a mí me interesa saber qué va a pasar con las acciones, con la participación que tiene esa persona o que tenía esa persona en la sociedad que nosotros habíamos constituido. Entonces, a mí me interesa saber qué va a pasar con esa otra porción, a quién se la van a repartir, o de pronto yo puedo comprar esas acciones, quedarme yo con toda la participación que él tenía en la sociedad y darle a los herederos ese dinero. En fin, esta persona le interesa mucho qué va a pasar con ese pedazo de la empresa o de la sociedad que tenía el muerto. El usufructuario y el fideicomisario, la persona está gozando de usufructo de bienes del causante o que al momento de la muerte se generan derecho de usufructo, porque yo puedo, al momento de constituir testamento, también decir que se reparte por herencia tal bien a Juan Diego, pero que Juan Diego le va a constituir usufructo a Andrea hasta que Andrea, no sé, se gradúe, se case o incluso vitalicio. Es muy común ese tipo de cosas. Entonces, ese usufructuario que va a tener derechos y que va a reclamar derecho de usufructo puede también entrar a la sucesión y abrir la sucesión para reclamar su derecho. Lo mismo que un fideicomisario, ¿ya? O sea, el beneficiario del fideicomiso. Recuerde que en el fideicomiso tenemos tres sujetos: el fideicomitente, que es la persona dueña de los bienes que constituye el fideicomiso; el propietario fiduciario, que es la persona a la que se le encargan los bienes hasta que se cumpla la condición de restitución del fideicomiso; y el fideicomisario o beneficiario, que es la persona que, una vez cumplida la condición, solicita que se le restituyan esos derechos o que se le adjudiquen esos derechos sobre los cuales se había constituido el fideicomiso. ¿Listo? Y por último, los acreedores del causante. Si el causante debía plata, pues entonces esos acreedores les interesa cobrar sus acreencias dentro del proceso de sucesión y pueden entonces abrir el proceso o solicitar que se abra el proceso para que, además de repartir la herencia a quien sea que vaya a reclamar, que a ellos se les pague su acreencia, se le pague su deuda. ¿Listo? Entonces, estas son personas interesadas dentro del proceso
que no solo pueden participar, sino que pueden solicitar que se abra el proceso si alguno de los herederos no ha solicitado que se abra el mismo. Objeto del derecho de herencia: el patrimonio del causante y el patrimonio de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Porque ¿qué es lo que se reparte con la herencia? Lo que dejó el muerto. Pero para saber exactamente qué es lo que dejó, yo tengo que primero liquidar la sociedad conyugal y repartir ese derecho a gananciales para el cónyuge sobreviviente como para el muerto. Y esos derechos que le tocan al muerto van a constituir, junto con los bienes propios, la herencia que vamos a repartir entre las personas llamadas. Los causavientes, el cónyuge, acreedores como acabamos de ver, etc. Entonces, es muy importante saber que ese patrimonio de la sociedad conyugal que se reparten los gananciales de uno y el otro también es parte del objeto del derecho de herencia. Y por último, las acciones que se pueden hacer con referencia al derecho de herencia. Esta acción, la acción de petición de herencia, que es la que se utiliza cuando hay un causaviente, un heredero, que ha sido dejado por fuera, que no se tuvo en cuenta dentro del proceso. Entonces, esta persona puede llegar a pedir la herencia. ¿Y a quién se la pide? A los herederos que se la hayan repartido o que se la están repartiendo. Entonces, él pide su herencia. ¿Qué pasa si ya se repartieron la herencia? Ya se tramitó la sucesión. Si esa persona tiene el derecho y está vigente, entonces se tiene que devolver, se tiene que rehacer esa partición, se tiene que volver a repartir, devolviendo los bienes que se habían repartido para ser incluida esa persona que se dejó por fuera. ¿La vigencia cuál es, Daniel? ¿Vigencia cuánto tiempo? 10 años si usted está reconocido. Si la persona no está reconocida, 2 años para realizar el proceso de filiación con petición de herencia. 2 años contados a partir de la muerte, cuando es muerte real. Cuando es muerte presunta, 2 años contados a partir de la sentencia. Porque cuando es muerte presunta por desaparecimiento, recuerden que yo tengo que pasar 2 años sin tener noticias de la persona, inicio el proceso y ese proceso se puede demorar 1 año, 2 años y el juez toma una sentencia. Pero la fecha de la muerte de la persona en la sentencia no es el día que se dictó la sentencia, sino el último día que se tuvo conocimiento de la persona. Entonces, si el proceso lleva 3 años, quiere decir que la fecha de la muerte fue en el 2017, en el 2018, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahí? Que entonces a mí me habrá prescrito el derecho. No, en ese caso, desde el momento en el que se notifica la sentencia de declaración de muerte, yo cuento con 2 años para demandar en proceso de filiación con petición de herencia. Entonces, el término que usted tiene son 2 años, contado a partir de la muerte, para la muerte real o biológica, y contados a partir de la notificación de la sentencia para los casos de muerte presunta por desaparecimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa si la persona demanda después de los 2 años? Pierde los derechos patrimoniales, es decir, que la persona puede demandar en proceso de filiación para ser declarado hijo por cuestiones de dignidad humana, derecho al buen nombre, derecho a una familia y no ser separado de ella, etcétera, pero no tiene el derecho patrimonial de herencia. ¿Listo? Daniel, ¿y qué pasa si esa afiliación no se puede dar porque el señor desapareció? No tiene hermano, no tiene mamá, no tiene hijos, ¿hay qué? ¿Perdió el derecho? La primera prueba es la prueba de ADN directa entre el presunto hijo y el presunto padre, que se hace con prueba de ADN. Si la persona ya murió, uno puede solicitar la exhumación del cadáver para practicar la prueba. Pero ¿qué pasa si el cadáver
si la persona fue cremada o si fue muerto presunto por desaparecimiento, que no se puede practicar la prueba de ADN directa. En ese caso se tiene que practicar con los familiares consanguíneos. Entonces, aquí hay un cuadrito. Entonces, por ejemplo, Hugo, ¿sí? Hugo no fue reconocido. Entonces, ¿cómo hace? Hugo se debe practicar la prueba de ADN con Pedro, que es el causante. Pero Pedro lo cremaron o fue muerto presunto por desaparecimiento. Entonces, ¿con quién vamos a practicar la prueba de ADN de Hugo? Con Luis, que sería el otro hermano, porque Luis comparte la misma cadena de ADN del papá. Pero también lo debemos practicar con la mamá de Luis. ¿Por qué con la mamá de Luis? Porque Luis tiene dos cadenas de ADN, la del papá y la de la mamá. Entonces yo necesito establecer cuál es esta y cuál es esta. Y con Hugo también lo deberíamos practicar con la mamá de él para establecer cuál es la cadena de la mamá, cuál es la cadena del papá. Y si tengo más hermanos, mejor. Si tengo un hermano del causante, perfecto, porque un hermano legítimo, un hermano matrimonial, como se debe llamar hoy en día, del causante, comparte las mismas dos cadenas. Sí, un hermano de Pedro tendría la del papá y la de la mamá. Entonces, el hermano compartiría las cadenas de ADN similares. Entonces, lo ideal sería practicarla con Hugo, con Luis, con el hermano que sería el presunto tío y con la mamá de Hugo y la mamá de Luis. O sea, un montón de gente. Y aún así, esa prueba no es tan certera. La prueba que tiene el 99,999999% de probabilidades de ser cierta es la que se practica de manera directa. Esas otras pruebas baja el rendimiento, pero aún siguen siendo porcentajes muy altos. Pero ¿y qué pasa si no hay nadie con quien practicar la prueba? Entonces ahí nos tenemos que devolver a principios del siglo XX, cuando no existía la prueba de ADN. ¿Cómo se demostraba el parentesco a principios del siglo XX? Habían varias. Una era una prueba pseudocientífica que se llamaba la prueba antropoheredobiológica, donde, según la teoría de Darwin de la evolución y demás, existen algunos rasgos genéticos que los llamamos los rasgos dominantes y los rasgos recesivos que se van transmitiendo. Entonces, por ejemplo, las personas asiáticas o las personas negras tienen unos genes dominantes, como por ejemplo la melanina o los ojos rasgados, ¿sí? Esos rasgos son dominantes. Entonces, si alguno de los dos padres tiene esos rasgos, el hijo tendría que tener esos mismos rasgos. Lo mismo que los ojos, el color de los ojos. Casi todos los latinoamericanos tenemos los ojos negros porque hay unos genes que ta. Los ojos claros vienen de unas mutaciones genéticas que son propias. Los ojos azules muy claritos o grises son de unas mutaciones genéticas propias de regiones europeas nórdicas, ¿cierto? Lo mismo que el pelo rojo y demás, que son mutaciones que se vuelven en rasgos genéticos dominantes o recesivos que nos pueden ayudar a decir si una persona efectivamente tiene o no esos componentes hereditarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo soy así, mi esposa es así como yo, morenitos, pelo negro, ojos negros, los de mi esposa son cafecitos oscuros. Mi hija debería salir morenita, de cabello negro y ojos negros, ¿sí? O cafecitos. Si mi hija sale china y mona, yo sospecharía seriamente, ¿cierto? Porque hay unos rasgos antropoheredobiológicos que no son viables, digamos, dentro de la genética. Entonces, esa es una prueba que se hace que es pseudocientífica. ¿Qué otras pruebas? Testimoniales, documentos, fotos, etcétera. Porque entonces se dice, no, es que se convivió con el Señor entre estas y estas épocas y tenía una relación afectivo-sexual. Mire estos testigos que demostraban que sí, mire estas fotos, mire estas cartas, mire estas cosas, ¿sí? Para demostrar que hubo una relación. Entonces, si hay una relación entre esas dos personas y fuera de eso tenemos una prueba antropoheredobiológica donde se dice que la persona sí tiene rasgos fenotípicos de la otra, entonces nosotros podríamos presumir que sí hay lugar a una, pero estamos hablando ya de cosas más, o sea, de que es muchísimo más difícil de lograr esa afiliación.
Pero ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Con otras pruebas, incluyendo pues las que ya he mencionado. Entonces sí, sí se puede hacer. ¿Qué otra cosa? Nulidad de testamento y reforma de testamento. Son las dos acciones que se tienen cuando el causante ha constituido un testamento en vida. Nulidad porque el testamento vulnera el derecho, vulnera las formalidades o vulnera la regulación específica de cómo se tiene que repartir la herencia. No cumple con los requisitos formales establecidos, entonces yo voy a solicitar que se anule el testamento y que la sucesión se tramite como intestada. O reforma de testamento, cuando el testamento sí cumple con los requisitos, pero es necesario cambiarlo un poco para acomodarlo a, por ejemplo, que existe un hijo adicional. Entonces, el testamento repartió bien, pero solo consideraba al momento 2 hijos y ya son 3. Entonces hay que reformarlo para incluir a ese hijo dentro de las disposiciones testamentarias. Esa es la acción de reforma de testamento. Son las 2 acciones que se tienen sobre el testamento, pero las vemos en profundidad más adelante. Y la cuarta es la reivindicatoria de bienes herenciales. Cualquiera de los causavientes podrá solicitar que se reivindiquen bienes herenciales que estén en manos de terceros, porque aunque ellos no sean los dueños, los propietarios todavía, aunque no tengan el derecho real de dominio al momento, sí tienen el derecho a solicitar que esos bienes les sean reivindicados para poder que se tramite la sucesión y se puedan repartir. ¿Sí? La acción reivindicatoria es una acción que exige que sea presentada por el titular del derecho real de dominio. Sin embargo, si la persona no es titular del derecho real de dominio, ¿podrá solicitar una acción reivindicatoria? No, a menos de que sea heredero y que ese bien sea un bien herencial. En ese caso, sí se puede solicitar esa acción para reclamar los bienes en manos de terceros. ¿Listo? Esos son entonces los componentes o elementos constitutivos del derecho de herencia, pasando por sujetos, órdenes hereditarios, interesados jurídicamente, objeto del derecho de herencia y las acciones que se pueden ejercer frente al derecho de herencia. ¿Quién tiene alguna duda? Que es bien complejo el tema, ¿no? Tiene mucha cosa. Y el problema es que los abogados piensan que esto es jodiendo y que cualquier abogado puede tramitar sucesiones. No es así. Las sucesiones exigen una especialidad. Si bien usted sale de la carrera sabiendo el tema de sucesiones, para dominar el tema se requiere una especialidad. No es que usted haga una especialización en sucesiones, no, sino que la experiencia, los estudios posgraduales y demás van volviendo al abogado más especialista en este tema. Es decir, no cualquier persona puede tramitar una sucesión de manera correcta. Eso es un error muy común, porque el tema es complejo. El tema es tan amplio como unas ramas del derecho que sí son miradas como un tema aparte. Para mí, el tema de derecho de familia es igual o más amplio que el derecho penal, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es el contenido por la clase de hoy. Continuamos entonces la próxima semana. ¿Listo? Profe, súper este repaso. Ay, María. Profe, gracias. Listo, Gracias. entonces la próxima clase continuamos y vamos a mirar cómo surge la cuestión de la grabación y les cuento. ¿Listo?